representación, hablando de elección, justamente en este marco que estamos ya muy pronto a las elecciones municipales y regionales del 2022. Vamos a conversar en este caso ya con nuestra invitada. Ella es Silvia Guevara Pérez, es subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM. La importancia de los partidos políticos. ¿Qué esperamos hoy en día de los partidos políticos? ¿Qué necesitamos para mejorar nuestra representación? Vamos a conversar sobre esto un poco más para que nos dé algunos alcances y para que también podamos analizar en los siguientes días los candidatos que vamos a elegir, tanto en el distrito como en Lima. Silvia, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Jessica. Muchas gracias por la oportunidad para poder llegar a tus oyentes y de esta manera poder tratar un tema tan importante, ¿no? Así es. Que siempre nos estamos planteando constantemente qué rol deben jugar los partidos políticos, sobre todo en un contexto de elecciones, que cada vez creo un poco el tema de la confianza como ciudadanos hacia las autoridades, un poco por los casos de corrupción que siempre se suelen presentar, existe una desconfianza bastante alta. Así es. La indignación, la falta de sentirse representados y timados en campaña, porque cuando ya llegan al poder prácticamente se olvidan de todas las promesas y proyectos que estaban planteando. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar para las mejoras, para tener una mejor representación en los partidos políticos que tenemos hoy en día? Sí, bueno, nosotros tenemos una reforma electoral, creo que ha quedado todavía inconclusa, y en este marco de estas elecciones regionales y municipales hemos evidenciado muchos cambios que se han venido presentando a nivel normativo y que finalmente luego pues se han visto de alguna forma reflejadas en cuanto sobre todo, por ejemplo, a las inscripciones, ¿no? Al tema, por ejemplo, de creación jurada hoja de vida. Como ciudadanos, ¿qué estamos esperando de los partidos políticos? Que asuman un rol real, que asuman un rol en este caso de poder formar cuadros y poder formar ya políticamente aquellas personas que conforman o que son sus afiliados y no simplemente servir de cascarón, no solamente los partidos políticos, sino también, por ejemplo, los movimientos regionales, para que se pueda llegar al poder, ¿no? Muchas veces como ciudadanos, el ciudadano tiene la percepción de que los partidos políticos en las elecciones simplemente sirven como un medio para poder llegar al poder y más no realmente funcionan como tales, basados en un ideario, basados no solamente en un ideario, sino en un tema de responsabilidad, para que de esta forma, de alguna manera, pues tengamos cuadros mucho más preparados y cuando lleguen a ejercer el poder, no se espere llegar al poder para saber realmente qué hacer, sino se sienta que las personas que están o pretenden ser autoridades y nos pretenden gobernar, sepan mínimamente a qué van, sepan mínimamente qué tipo de formación se requiere, qué conocimientos mínimos se requieren para poder asumir eso con responsabilidad. Y ese es un tema que, por ejemplo, no se tiene muy en cuenta, ¿no? Yo te comento una experiencia. Nosotros en INICAM, este año, gracias al financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer, hemos podido llegar, en este caso, a distintas ciudades del Perú, Arequipa, Ayacucho, Huaraz, Trujillo. También, en este caso, hemos ido también a Cañete, este fin de semana a Cusco, con un programa de formación municipal que hemos desarrollado en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones dirigidos a candidatos. Interesante. Si bien es cierto, hemos tenido acogida, han habido candidatos que han asistido, me llama mucho y nos llama mucho la atención, en este caso, que no se haya aprovechado al 100% por todas las organizaciones políticas, sino que sean unas cuantas las que finalmente terminan participando. Y ahora, actualmente, que este mes es de campaña, con mucha más razón quizá deberían también medir ese conocimiento mínimo que deberían tener y la verdad no es aprovechado. Entonces uno puede ya de esa manera tener una idea de que realmente primero se espera llegar, digamos, a ejercer el cargo o saber que se va a tener la seguridad de este ejercicio y ser elegido para recién ver cómo me preparo. Y eso es quizá
una práctica que nosotros de alguna forma ya se ha quedado acentuada porque no se asume el cargo con responsabilidad, sino se asume simplemente como un premio o algo que yo quiero tener, o si tengo de repente muchos pergaminos, quizá también simplemente el tema del ejercicio de un cargo en sí me termina siendo simplemente una añadidura. Entonces, los partidos políticos, por ejemplo, tienen ahora también una gran responsabilidad con poder equiparar la participación no solamente de aquellos candidatos varones, sino también mujeres. Hay una ley que es la Ley de Paridad Alternancia. Así es. Que en el 2019 tuvo una modificación y que creo que en estas elecciones específicas de regionales y municipales se va a ver en este caso reflejado. Y ha sacado a propósito de eso el Jurado Nacional de Elecciones un comunicado en donde prácticamente en total general es un aproximado de 45% de participación, pero en realidad si uno entra a mirar a los cargos, en este caso de que se postulan, por ejemplo, alcaldes para cargos de alcaldes distritales o provinciales, realmente la participación de la mujer está oscilando entre un 8 y 9% en total. Entonces, si bien es cierto, ahí, por ejemplo, vemos un porcentaje que quizá pues así a todas luces llama la atención, también nos invita a una reflexión. ¿Qué problemas han tenido, por ejemplo, algunos de los partidos políticos con relación a la paridad horizontal este año? Que finalmente llevó a que luego el jurado pueda, en este caso, darles, en este caso, como un salvavidas para que de esta manera ellos puedan de alguna manera subsanar ese tema de paridad horizontal, y muchos han tenido que finalmente terminar invirtiendo, en este caso incluso el resultado de una elección, ¿no? interna que se haya podido dar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos en una época no solamente donde lo que nosotros ya de alguna manera como ciudadanos hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta que hay mucho por trabajar para poder equiparar en este caso esta participación. Efectivamente, tanto en la formación de cuadros, como lo acabas de decir, en la responsabilidad que implica asumir el cargo, ya sea de alcalde, ya sea de gobernador, ya sea incluso de congresista, pero también la participación, tal vez cómo fomentar el espacio para las mujeres, en los términos políticos hablando, ¿verdad? Siempre, si se ve de manera estadística, como lo has mencionado, la participación femenina es mucho menos. ¿Qué necesitamos justamente para mejorar esa representación, incluso en el espacio de la participación de las mujeres? Creo que hace falta poder brindar en este caso conocimiento de lo que implica una participación real en política, ¿no? Claro. Muchas personas, y también además de las mujeres, los jóvenes, que también dentro de esta norma en general, también se sabe que hay una cuota de manera obligatoria que se debe respetar en cuanto a la participación también de jóvenes, y a veces se espera el momento de la conformación de las listas, con la cabeza de lista, para finalmente ver después cómo se completa la lista, con lo que exige la norma. No saber como un tema de responsabilidad el desde que se tienen dentro de los partidos políticos formar a jóvenes y capacitar a más mujeres para poder prepararlas para la vida política. Y es que pues muchas veces cuando uno piensa en política, uno piensa que para estar en política y para poder ser candidato o candidata hay que tener pues digamos un presupuesto, ¿no? Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, que quedan de alguna manera arraigadas, son cuestiones que se tienen que sensibilizar, y dentro de los partidos políticos tiene que haber, dentro de la obligación que tienen también de capacitar a sus cuadros, se debería, por ejemplo, pensar en cuánto de esos cuadros que se están capacitando dentro de los partidos políticos representan, en este caso, tienen representación femenina y son finalmente jóvenes también. Claro. ¿No? Y un tema también relevante termina siendo, por ejemplo, en este caso, el poco compromiso que tienen muchos candidatos al momento de plasmar sus propuestas en los planes de gobierno. Nosotros también en INIC hemos tenido la oportunidad de poder trabajar de cerca, a poder apoyar algunos, en este caso, en algunos planes de gobierno, y hemos podido tener la experiencia de que muchas veces, pues, esto termina siendo quizá lo último que les interese, que les preocupe, así es. Sí. Entonces,
¿qué tan serio se está tomando este tema? Por ejemplo, nosotros hemos puesto el año pasado a disposición un observatorio, que es el Observatorio para Lupita Perú, que es el Observatorio para la Gestión Municipal y Regional, que está en www.lupita.pe, y ahí hemos mostrado nosotros resultados e indicadores de medición internos de cada gobierno local a nivel nacional. Un observatorio que se ha trabajado con base de datos procesados de las encuestas RENAMO y del INEI y también del MEF. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos la revisión de algunas propuestas, veíamos y hacíamos comparación, bueno, pero se ha revisado mínimamente cómo está en este aspecto de infraestructura, por ejemplo, su gobierno local, se ha revisado sus recursos municipales cómo está, se ha revisado cómo está su operatividad municipal, cómo interactúa gobierno y ciudadanía. Entonces, nos damos cuenta que a veces las propuestas terminan basándose en lo que se puede querer de lo que yo veo, sin de repente un sustento muy técnico, y eso pues conlleva que finalmente después, ya cuando terminan siendo electos, hay esta desconexión y este descontento porque la población siente que simplemente pues se le dijo se engañó. Así es. Propuesta que después no puede ser, y eso, no se ve reflejada. Efectivamente, Silvia, tocas un tema interesante porque hemos tenido la oportunidad ya acá en el programa de compartir con nuestros oyentes de ese tema, de las promesas, de las propuestas que podrían ofrecernos el cielo y el moro para poder ganarnos nuestro voto. Sin embargo, ¿dónde y cómo y quiénes lo van a realizar? No lo tienen. Los candidatos no nos hablan quién es su cuadro técnico, a quién van a llevar cuando estén en la municipalidad, con qué presupuesto es que están pensando plantear estos proyectos, y además creo que no están para descubrir la pólvora. Hay muchos proyectos que ya se han venido trabajando en las municipalidades, que quedan abandonados, acartonados, empolvándose, y los candidatos están hablando de N cosas que al llegar al poder simplemente no pueden realizarlo. Creo que una de las cosas que también deberíamos empezar a fomentar es la continuidad de los buenos proyectos que se realizan. No puede ser que cada 4 años, cada 5 años termina un gobierno y quieran empezar de cero. ¿Dónde queda el trabajo o el buen trabajo de algunos que se han estado desarrollando y poder continuarlos? Entonces, la falta de criterio en ese sentido también termina afectando al desarrollo de la comunidad, de la provincia, del país. Así es, y eso tiene ahí un rol importante del partido, ¿no? Porque muchos, en este caso partidos, lo que hacen es, pues, tienen a los candidatos y después cada candidato ve cómo se defiende en el sentido de poder en la elaboración de su plan de gobierno. No hay un soporte detrás. Un partido realmente bien organizado y que sí está preocupado por formar cuadros reales, sí da ese soporte, sí da esa inducción, sí da ese acompañamiento, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos verificar ahora para poder saber a quién elegir y ver mínimamente qué cosas están proponiendo, ¿no? Hay la plataforma electoral que podemos ingresar por internet, googlear. Ahí podemos descargar los formatos resúmenes, también en este caso el plan de gobierno completos para poder ver. Y lo que tú dices con relación a la continuidad, a la prestación de servicios es importante porque también los ciudadanos tenemos un rol ahí. Y en este caso, por ejemplo, la transferencia de gestión, ¿cómo se va a dar? Estamos casi a puertas de la elección el 2 de octubre y posterior a ello una preocupación enorme va a haber además de la entrega de credenciales. Es el tema de cómo van a enfrentar el proceso de transferencia y rendición de cuentas con la actual gestión que termina en diciembre. Entonces, ese termina siendo un punto relevante y hay una etapa que en este caso implica la publicación del informe final que entrega en este caso este proceso, que sí da acceso a los ciudadanos que pueden verificar cómo es que se está dejando su gobierno local y cómo lo van a recibir. El tema de la transparencia de gestión es un punto también importante, ¿no? Y ahora sobre todo que la Contraloría ha emitido una nueva directiva en el 5 de agosto, que es una directiva que aplica para todos los cargos en general, y sobre todo ha dado nuevas pautas a nivel locales. Entonces, por ejemplo, nosotros, INICAN, estamos elaborando una guía de transferencia sobre ese tema que vamos a poner a disposición. Y yo invito y aprovecho tu espacio también, Jessica, para invitar a la ciudadanía que si quiere conocer más de cómo funciona un gobierno local, nos escribe y nos visita nuestra página web, inican.gg.p, o nuestras redes sociales en Inican, en Facebook y en Instagram, Procap Inican, para poder hacerles llegar publicaciones gratuitas sobre temas municipales
que permitan de repente también a ellos saber cómo pueden hacer una adecuada fiscalización, en este caso, qué preguntar, si no se conoce mucho, la ¿no? participación ciudadana, efectivamente. Y a los candidatos, sobre todo, pedirles que también la invitación está abierta y sobre todo, ¿sabes? En este caso hay una etapa importante y quiero hacer esta precisión. Nosotros recientemente hemos publicado también un manual para candidatos que explica el ciclo electoral. Es importante que todos, en este caso incluidos los partidos políticos, asumamos la importancia de entender el ciclo electoral no únicamente de manera distinta a un cronograma. El programa electoral tiene fechas, pero el ciclo electoral va mucho más allá porque incluye una etapa relevante, que es la etapa posterior a todas las elecciones, que es la reflexión que se debe tomar todos aquellos actores y poder ver qué se mejora. Entonces, tiene que haber, finalizadas estas elecciones, una mirada para reflexionar y para poder revisar qué aspectos normativos se necesitan ajustar para completar la reforma electoral, para que esta sea real y para, de alguna manera, también exigir, en este caso, a nivel de los partidos políticos, mucha mayor seriedad en la conformación de sus cuadros. Claro, y sobre todo una mejor representación, que es lo que tanto deseamos en el país. O sea, no nos sentimos representados, es minúsculo el número de representantes, hablando ya en términos de Congreso, ¿verdad? Necesitamos mayor representatividad, pero también necesitamos conocer hasta qué punto podemos nosotros también ser partícipe de esta elección. Creo que son importantísimos los temas que hemos tocado. Para ir cerrando, Silvia, y también para que los oyentes tal vez tengan una reflexión ante ello, el papel importantísimo de los partidos políticos, ese rol que cumplen en la sociedad. No es simplemente una organización de grupos de amiguitos que van a lograr llegar al poder para hacer lo que se les dé la gana. Eso no es. Un partido político es una institución con un lineamiento de trabajo, con un orden de ideas, un ideario, un camino para cumplir. ¿Cuál es ese rol tan importante de los partidos políticos en la ciudadanía? Creo que ahora más que nunca los partidos políticos tienen un rol de poder demostrar, en este caso, que no sirven solamente de cascarón o de un medio para llegar al poder. Que un partido político realmente va mucho más allá en el sentido de basarse en un ideario, formar buenos cuadros, poder brindar a la ciudadanía mejores candidatos, en este caso candidatos con formación y candidatos con vocación de servicio. Y es importante asumir nosotros como ciudadanos que el rol de los partidos no redunda solamente en ellos. Nosotros también tenemos que hacer nuestro rol. Y desde la ciudadanía también se pueden hacer cosas para exigir que se cumpla con ese rol. Han habido cambios importantes que se han dado, muchos, pero sobre todo creo yo que actualmente se tiene que repensar bien el tema de la reforma electoral, de cómo es que se da, en este caso, el cumplimiento interno. Recordemos que los partidos políticos tienen personalidad jurídica y finalmente terminan siendo privados y se rigen bajo el Código Civil. Entonces, la interferencia o la interferencia que se pueda tener va más allá por las reglas generales que se le pueden marcar. Entonces, el rol es importante porque ahora en una coyuntura donde prácticamente pues tenemos casos de corrupción emblemáticos constantemente y las autoridades que finalmente confiamos, vemos que después terminan puestas las rejas o investigadas por corrupción, es bastante alto. Entonces, el rol que tiene también es de poder saber trabajar en contra de esa desconfianza que tenemos o muchos de los ciudadanos con la sensación de que pues la política en este caso no es, digamos, algo real, algo que finalmente va a ser de utilidad para tener mejores autoridades. Entonces, ir contra esa percepción que se tiene por los casos que se conocen, muchos de los casos, es difícil. Y sí se tiene que hacer un énfasis en que se vean a los jóvenes, no simplemente para poder completar una lista, o a las mujeres no simplemente porque la norma me obliga, sino que se asuma dentro de un partido político que todos debemos cumplir un rol y se debe tener igualdad de oportunidades para que de esta manera sean más transparentes, y creo sobre todo que las elecciones internas
funcionen como tales y que permitan tener un resultado que sea acorde a la voluntad que eligen los propios afiliados. Así es. Y creo que lo más importante también está el reconocer esa importancia del partido político en nuestra sociedad, ese espacio de fomentar nuevos liderazgos, fomentar cuadros políticos que van a buscar llegar al poder, que es una de las, tal vez de las acciones más importantes de partidos políticos, llegar a la representación y llegar al poder. ¿Para qué llegar al poder? Tal vez sea la pregunta más importante. Y he ahí la respuesta que tienen que dar los partidos políticos. Muchos nos hablan de cambios, pero ¿qué cambios? Muchos nos dicen por el pueblo, pero ¿qué es el pueblo? Entonces, el partido político tiene que tener claro esa respuesta, el cambio de esta manera, mediante estos mecanismos, mediante estas propuestas y la representación de estas personas en relación a este tema. Entonces, no todos los peruanos estamos en la misma situación, tenemos una realidad distinta, tenemos el norte del país, tenemos la selva, tenemos la sierra, tenemos la costa, diferentes regiones, diferentes realidades, diferentes formas de tratar diferentes problemáticas. Para eso está un partido político, para conocer su país, para conocer sus ciudadanos y para dar respuestas a estos problemas que nos van aquejando en diferentes temas: educación, salud, trabajo, economía. De verdad, es importantísimo el rol de los partidos políticos, pero un partido serio, una institución que nos da respuestas a las problemáticas del país. Interesante tema el que hemos conversado con Silvia Guevara Pérez. Ella es subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM. De verdad, Silvia, interesante la charla que hemos tenido, muy didáctica, sencilla para que nuestros oyentes puedan comprender. Espero que podamos compartir nuevos espacios con estos temas y podamos de verdad compartir más detalle a nuestros oyentes. Muchas gracias, Jessica, y muy preciso todo lo que has mencionado. Creo que no debemos tenerle miedo a participar en la vida política, pero para poder de alguna forma también encontrar el camino, como tú dices, llegar a la representación no es el único objetivo exclusivo. Un partido político tiene que ver mucho más allá, como lo has descrito, ¿no? Entonces, como ciudadanos también hay un rol que cumplir, así que hay que estar atentos, observar y elegir y tener un voto a conciencia para realmente, pues, tener mejores autoridades y, por ende, teniendo mejores autoridades, cubrir las necesidades que se tienen, en este caso dentro de las distintas ciudades de nuestro país. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Son las 7:57 de la mañana. Nos vamos a una pausa y retornamos.